Videotutorial número 3: Telefonía IP, patrocinado por la empresa VoIP Systems S.A. Para mayor información de nuestra empresa nos pueden visitar en nuestra página web www.voipsystemscr.com. Ahí hallarán un poco de los servicios que nosotros ofrecemos, entre los cuales está la venta e instalación de centrales telefónicas basadas en Asterix, la parte de soporte técnico sobre lo mismo. Hacemos diseño web, trabajo sobre redes y cableado estructurado. Una parte también que ofrecemos es sistemas de llamadas internacionales, planes de llamadas por minutos, planes de llamadas ilimitadas, por ejemplo. Si quieren saber un poquito más en esa área, pueden visitar nuestro sitio www.llamadasinternacionales.co.cr o pueden visitar nuestro Facebook buscando la empresa VoIP Systems. Ahí pueden dar un clic, un me gusta, pueden solicitar videotutoriales, hacer consultas y con todo el gusto del mundo les vamos a ayudar. También en Google Plus nos pueden buscar como VoIP Systems o como José Tapia y ahí nos podrán agregar a su círculo. Antes de comenzar el videotutorial quiero hacerles un anuncio, el cual no pensamos hacerlo al inicio, pero creo que es una buena oportunidad. La empresa amiga onyxtd.com está impartiendo por primera vez el curso de Asterix Advance y la certificación del DCAP. Esto va a ser en Miami el 17 al 21 de septiembre. Hay algo muy bueno que como es la primera vez que lo están haciendo, ellos van a dar la estadía del hotel desde el 16 al 21 de septiembre con todo incluido, además de dar la certificación de CAP, el examen, que tiene un costo de $300 totalmente gratuito. Entonces, como siempre, vamos a ver los temas que se ven en este tipo de curso. Nos van a dar el kit para poder trabajar, las tarjetas TDM, el teléfono IP y el bolso. Entonces creo que es una buena oportunidad. Nosotros como empresa vamos a estar asistiendo a la certificación, entonces realmente les recomendamos esta opción. Es una opción buen precio, incluye hotel, incluye certificación gratuita. Es algo que no podemos dejar de pasar. Ok, retomando un poco ya el tema de lo que es la telefonía, el día de hoy nos vamos a centrar en lo que es la telefonía análoga. Es muy importante como expertos o técnicos o personas que estamos aprendiendo de Asterix que sepamos cómo funciona la telefonía análoga, cómo se desarrolla la voz IP y cómo configurar obviamente la parte del Asterix. Vamos a empezar haciendo un pequeño reprise de lo que vimos hace casi 11 meses en el último video tutorial. Ok, vimos que la voz IP es un método que toma la señal análoga y la convierte en señal digital para transmitirla a través de la red. Básicamente consiste en tres etapas. Uno, se cifra la voz análoga, que es en forma de onda, se convierte en unos y ceros. Segundo, se transmite por un medio, ya sea el aire, fibra óptica, un cable coaxial, un cable de red UTP. Y tercero es, cuando llegue la información al otro lado, se debe descodificar o descifrar la señal para convertirla de nuevo en una onda de voz. Los equipos que usualmente usamos en el medio pueden ser desde ATAs, como las marcas Grandstring, que nosotros distribuimos las cajitas Linksys, un teléfono IP, por ejemplo Grandstring, Cisco, J-Link, o un SOSPON como el típico Counterpart. Esta empresa ha hecho un software muy famoso que se llama Xlite. También tenemos la empresa Soiper, por ejemplo, que tiene un SOSPON bastante competitivo, bastante sencillo, que podemos utilizar. Ok, ya entrando a la parte análoga, sabemos que hay dos tipos de puertos, los FXS y los FXO. Para recordar, FXS es un puerto donde enchufamos o conectamos un teléfono convencional. Este puerto debe darme voltaje. En cambio, el puerto FXO es un puerto donde le vamos a conectar a una línea de nuestro telco. En Costa Rica sería el ICE, Telefónica, Movistar o cualquier persona que dé líneas análogas. En este caso, el puerto FXO más bien es el que recibe el voltaje que viene de nuestro telco. Ok, hablando de Asterix, hay una noticia: en el momento que hicimos el video tutorial íbamos por la rama 1.8, pero actualmente en Asterix, si vamos a asterix.org,
.org, vamos a ver que hay algo nuevo, que, que ya salieron nuevas versiones. Les invito a entrar al sitio web de Dillon. Si vemos, ya salió el release 10.7.0 e incluso la versión beta de Asterix 11, que ya trae soporte para WebRTC, que es videoconferencias y video embebido en un navegador web. Ok, en lo que me quiero enfocar es que hay una versión certificada, Certified Asterisk with Dillon Phone Support. Ok, en este caso se los recomiendo cuando hagan instalaciones ya profesionales, cuando están instalando en una oficina un Asterix, que puedan probar esta versión, pues es una versión que no se le van a estar agregando features nuevos, pero se van a estar depurando todos los bugs que vayan apareciendo. Entonces es una buena opción para todos los que instalan Asterix a nivel profesional. Retomando un poco, vamos a hablar de lo que es la telefonía análoga. Bueno, lo que son los teléfonos análogos tradicionales son llamados POTS, Plain Old Telephony Service. Estos teléfonos usualmente nosotros los conectamos a la compañía telefónica o el telco, el cual nos envía menos 48 voltios DC a través de los cables que vienen de la placa telefónica. Ok, este voltaje es el que nos provee el tono y la capacidad de presionar dígitos. Esta placa de pared usualmente es una placa RJ11, el cual tiene 6 conductores, aunque solo usamos 2 cables. Estos 2 cables se llaman tip y ring. Usualmente un cable trae el voltaje y el otro transmite el voltaje de nuestro teléfono hacia el telco. Ok, esto es como un diagrama básico de cómo funciona. Los pots normales. Tip y ring, este es como los famosos enchufes que usaban las recepcionistas de los años 80, los años 70, ¿verdad? En que recibían una llamada, la atendían, sacaban un cablecito, lo conectaban en otra entrada para poder hacer la comunicación entre clientes. Ok, usualmente siempre hay un voltaje de menos 48 voltios en el telco. Cuando uno levante el auricular, esto se crea un loop. Entonces se crea un puente o un lazo. Ok, voltajes. El voltaje que se encuentra entre los cables tip y ring varía dependiendo del estado del teléfono, el estado de la llamada. Usualmente es la línea colgada son menos 48 voltios DC. Cuando está descolgada son 8 voltios y menos 8 voltios cuando ha sido la llamada contestada. Ok. Algo importante que quiero que notemos es, estos son los tipos de teléfonos con que empezamos, que no tenían ¿verdad? Un keypad o un teclado. Esos son un poquito más nuevos que pueden trabajar por pulsos. Tenemos un ejemplo de la persona, ¿verdad? Cuando levantaba el auricular se generaba un voltaje que le informaba al telco o a la oficina central de que estaba entrando una llamada. Okay. Los componentes usualmente de una red telefónica son el teléfono de casa de oficina, un local loop o un lazo local que se conecta por medio de 2 cables, el tip y el ring, hacia nuestra central telefónica o oficinas de teléfono. Okay. Está la sección que se llama Interoffice Trunks, que es varios trunks o varios cables que conectan varias centrales telefónicas o varias oficinas. Okay. En este caso le vamos a decir Central Office Switch. Okay. Y después viene algún otro trunk hacia alguna compañía telefónica o compañía que tenga una E1, múltiples líneas telefónicas. Okay, básicamente es el esquema que siempre vamos a ver de nuestra oficina o casa. Hay un local loop de 2 cables TP Ring hacia la oficina central de nuestro telco. Después hay comunicación entre las oficinas de los telcos y sucesivamente hasta llegar a alguna compañía que tenga muchas líneas. Ok, aquí vemos una explicación. Local Loop conecta la oficina de nuestro telco con nuestro hogar. Phone Switch, una de las PBX de nuestro telco.
Y el trunk es la interconexión entre los phone switch y transporta múltiples líneas o conversaciones a la vez. PSTN, Public Switch Telephone Network. El primer teléfono se dice que fue inventado por el señor Alexander Graham Bell en 1876, el cual no tenía un teclado táctil para marcar un número. Por ejemplo, este tipo de teléfono que estamos viendo en pantalla. Estos fueron los primeros teléfonos que se crearon. Entonces la gente simplemente levantaba el teléfono, se generaba un local loop hacia la oficina central, como lo podemos ver aquí. Una de las chicas de recepción o los chicos de recepción atendía la llamada y decía, caballero, ¿con quién desea comunicarse? Le decía, quiero comunicarme con fulanito. La persona le decía, espere un momento. Usaba estas entradas, los conectores tip y ring, se comunicaba con la otra persona y le avisaba que tenía una llamada telefónica. Debe haber sido de locos pasar todo el día pasándole llamadas. Por ahí del año 1889, el señor Almond Brown Stronger era un enterrador y cuenta la leyenda que él estaba perdiendo clientes. Él decía, bueno, nadie me llama. Y lo que pasaba era que el telco de esos tiempos se llamaba Teléfonos Bell y uno de los operadores era cuñado de una empresa de un señor que se dedicaba a lo mismo, que era un enterrador, un undertaker. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente llamaba y le decía, estoy buscando un enterrador, ¿qué iba a decir él? Claro, y les pasaba a su cuñado. Entonces, entre la frustración y la necesidad de recuperar su clientela, él inventó el primer switch telefónico, usando una serie de relays mecánicos, los cuales pueden interpretar los dígitos presionados por el llamante y formar un camino hacia el otro lado donde quieren comunicarse. En el día actual, los switches telefónicos son digitales. Hay un, hay un documental que sacó creo Nat Geo hace un tiempo, hace varios años, que habla del Capitán Crunch, que decían que en esos años, bueno, en los años 70 y algo, 80 y algo, habían unos pitos que venían en las cajas de cereales de Capitán Crunch. Entonces esos pitidos generaban o movían los relays. Entonces llegaban a la caseta telefónica, presionaban de cierta forma el pito y él generaba el ruido que simulaba que se estaba marcando un teléfono. Entonces ellos hacían llamadas gratuitas a todo el mundo. Sería muy bueno que lo puedan encontrar en YouTube. PBX, Private Branch Exchange, o nuestra PBX privada. Ok, antes de hablar de PBX, vamos a hablar qué conforma una PBX. Tenemos todo lo que es la señalización. Entre los tipos de señalización que vamos a hablar son la señalización supervisora, el address signaling y también lo que es la parte de información. Ok, podemos empezar, dice señalización supervisora. La señalización supervisora le indica el switch telefónico cuando un teléfono se encuentra colgado o descolgado y cuando el teléfono recibe una llamada. Usualmente dentro del supervisory signaling encontramos lo que es la señalización loopstar, groundstar y el ringing. Ok, vamos a hablar un poco de loopstar y groundstar. La diferencia entre loopstar y groundstar radica en la manera en que el teléfono requiere tono de marcado desde la central telefónica o la oficina central. Ok, usualmente cuando es loopstar, constantemente la central telefónica le va a enviar al teléfono un voltaje en uno de los cables, pero a veces pasaba que en el mismo momento la persona que va a recibir la llamada levante el auricular para realizar una llamada, entonces se hace un glare o queda en el limbo la llamada, entonces no escuchas nada, entonces hay que descolgar y volver a intentar realizar la llamada. Groundstone lo que trata es hacer un tono de marcado aterrizado. ¿Qué significa? Que el cable tip lo pone a tierra y así evita que haya voltaje en ambos lados. Entonces él sabe que si lo pone así,
solo él va a poder enviar el voltaje y viceversa. En Asterix nosotros vemos que tenemos la opción en el ChanDaddy config de fxs-ls, que es fxs loopstar, y fxs-gs, que es groundstar. Para mayor información de esta sección, ustedes pueden visitar este link de Cisco que vamos a dejar en YouTube, donde hablan un poco de la parte de señalización y el control de la voz sobre la red. Entonces aquí van a ver un poco todas las explicaciones un poco más profundo de lo que estamos hablando. Realmente es una lectura muy recomendada. Ok, retomando el tema, vemos lo que es el ringing. El voltaje de ringing es enviado desde el switch telefónico para avisarle al teléfono que está recibiendo una llamada. Hay distintos patrones de ringing. Puede ser, por ejemplo, Estados Unidos, que usa 2 segundos de ringing y 4 segundos de silencio. En cambio, en el Reino Unido usamos 0.4 segundos de ringing y 2 segundos de silencio. Entonces, dependiendo del lugar donde estemos, se va a comportar de una manera diferente. Ok, retomando, la parte de supervisory signaling o señalización supervisora es cuando le indica al switch cuando un teléfono está colgado o descolgado o está entrando una llamada. Dentro de la parte de colgado y descolgado tenemos el loopstar y el groundstar, que lo que hace es que crean un lazo o un loop entre la central office y el llamante. Ok, la parte de ringing simplemente lo que es que manda el voltaje hacia el que va a recibir la llamada de hey, te está entrando una llamada. Esa es la parte supervisora. La parte de señalización de address le permite al teléfono especificar la dirección o el número que se va a marcar. Y hay dos tipos de marcado. Está el normal, el viejo, que es el de pulso, y está el de DTMF. Cuando se es por pulso, lo que da es que se abre y se cierra circuitos tipo ring muy rápidamente. Por ejemplo, de address signaling usando pulso, vemos aquí, por ejemplo, la persona tip and ring circuit. Se levanta el auricular, se marca un número y se hacen varios voltajes. Se apaga y se enciende el relay. Un ejemplo básico de este tipo es este tipo de teléfonos. Que este tipo de teléfonos tiene la opción de marcar pulso o marcar DTMF. Entonces podemos usar cualquiera de esas dos opciones. Una forma más eficiente es el DTMF, que dice que es Dual Tone Multifrequency. Con DTMF son generadas dos frecuencias a la vez, una alta y una baja. Así el switch telefónico puede interpretar esta combinación de frecuencias como un dígito marcado. Esto se hizo usualmente para evitar ruidos de background o de fondo. Por ejemplo, un niño jugando con un juguete, entonces se filtra el audio y el sistema tal vez no va a poder detectar qué números están marcando. Esto es muy importante, que nosotros entendamos qué es el DTMF, que son dos frecuencias bajas y altas que se generan al presionar en nuestro keypad o teclado alguno de los números. Por ejemplo, si marco un 8 sería un 852 Hz de un lado y 1336 Hz de otro lado. Y así sucesivamente. Ok, entonces hemos visto lo que es Supervisory Signaling, que es la forma en que yo sé cuando descuelgo o cuelgo o me entra una llamada. La parte de Address Signaling que me dice o le dice al switch telefónico, hey, quiero comunicarme con tal número telefónico. Dentro de él tenemos la señalización por pulso y por DTMF. Pulso simplemente son un montón de voltajes que se generan rápidamente en el tip y en el ring, mientras que el DTMF son dos frecuencias en Hz, una alta y una baja, que se generan cuando estoy marcando cada dígito. Y la última parte es Information Signaling,
La información de señalización utiliza combinaciones también de frecuencia para indicar en este caso el estatus de la llamada, para saber cuándo una llamada está ocupada, para saber cuándo hay una señal de tono o reorder tone, por ejemplo. Una señal de ocupado va a ser una combinación de un tono de 480 Hz con un tono de 620 Hz, con tiempos de on-off de 0.5 segundos sobre 0.5 segundos. En la siguiente gráfica vamos a poder ver un tono de, de progreso de llamada. Por ejemplo, si estoy haciendo un marcado, va a ser una frecuencia de 350 y 440, pero va a ser continuo. Si fuera el caso de una señal ocupada, vamos a ver una frecuencia de 480 más 620. Entonces, pero va a haber un time of time de 0.5 segundos. Cuando se está generando esto, si alguien intenta llamar a esa persona, va a escuchar un tono de ocupado. Ok, básicamente esto es toda la sección de telefonía análoga que queríamos cubrir. Es un tema que se puede extender hasta 1 hora, 2 horas, si así lo quisiéramos, pero pueden encontrar un poco más información en esta página web de Cisco, la cual les mostramos aquí y les vamos a dejar como link en la sección de YouTube y en Facebook. Para mayor información nos pueden escribir a info@voipsystemcr.com o llamarnos a nuestros números dentro de Estados Unidos o Costa Rica. En el próximo tema vamos a ver todo lo que es la parte de voz IP, cómo se forma la voz IP, qué es el teorema de Dijkstra, cómo hizo Dijkstra para saber cuántos bits necesita por cada segundo de voz. Vamos a ver lo que es el oversampling, el muestreo, todo lo que es la cuantización de la voz. Entonces, espero que el tema les haya gustado mucho, que hayamos sido lo más claros. Dudas, consultas, nos pueden visitar en Facebook, ponernos solicitudes de temas de que quieren que hablemos. Esperemos que ya para la próxima semana podamos tener un nuevo video tutorial. Muchísimas gracias por su tiempo.